Bendiciones en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. En este segmento de la Mesa de la Palabra nos acompaña el reverendo Padre Francisco Morales Pérez. Buenos días. Buenos días, Yadira. Una alegría estar aquí. Gracias. Amén. Hoy la Mesa de la Palabra está basada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, y lee así. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y preguntaban unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Reflexionemos un poco en este evangelio. Wow, pues tremendo evangelio, Yadira, sí, tremendo, muchas cositas juntas. Quizá tal vez vale la pena resaltar que se trata de un evangelio que está haciendo la transición hacia el camino de Jesús hacia Jerusalén, que en Marcos es una transición bien importante. Y si le acerca a esta persona, dice el evangelio que corriendo, que denota entusiasmo, algunos comentaristas dicen que denota también cierta urgencia, o sea, que todo apunta a una sinceridad de esta persona que realmente quería comprometerse con el evangelio. Y bueno, viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pero resalta, fíjate, que dice Maestro bueno, y Jesús no acepta esa alabanza para él. Y este es uno de los pasajes que más me gusta en términos de definir el carácter y la manera de ser de Jesús. Porque fíjate que dice él, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, y es el Padre. Entonces, como que Marcos se quiere asegurar de que nos damos cuenta que Jesús no vino como a promocionarse a sí mismo, vino a hacer esa palabra compasiva, y esa buena noticia de Dios para la gente. Así que no, o sea, el foco no soy yo, no me llames bueno, uno solo es bueno y es nuestro Padre, ¿no? Y entonces le dice, mira, tienes que cumplir los mandamientos. Los comentaristas resaltan un dato que a veces se nos puede pasar cuando lo leemos rápido. Fíjate que Jesús dejó los mandamientos de Dios fuera. Todos son mandamientos para el prójimo. Uh-huh. El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas ni lo menciona. Y hay especulaciones respecto de por qué no lo menciona. Alguna gente dice que es que Jesús vio en esta persona que ya
estaba realmente amando a Dios, ¿no? Y no tenía que recordarle eso. Pero bueno, viene entonces, todo este capítulo se va enfocando hacia el discipulado, que es un tema bien importante en Marcos. Y entonces ya llega aquí como a lo último. ¿Qué es lo último que le queda al discípulo, verdad? ¿Qué tiene que hacer el discípulo para acercarse, para abrazar el Evangelio, para aprender? Y lo último que le queda es dejarlo todo, ¿verdad? Dejarlo todo. Y eso es lo que le propone Jesús a este joven. Has cumplido todo. Dice el Evangelio, dice Marcos, que lo amó. Algunas traducciones dicen Jesús se le enterneció el corazón porque vio la honestidad, la sinceridad, la sed verdadera de este joven. Y entonces lo quiso llevar a la plenitud. Y esto a mí me habla mucho también de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque una cosa es como que cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y otra cosa es vivir en plenitud. Y cumplir los mandamientos es como el primer estadio, porque eso nos deja simplemente la obediencia. Pero de la obediencia tenemos que movernos al amor. Claro. Y entonces el amor, ¿qué hace el amor? El amor será por completo. Por eso es que entonces la invitación es, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Sí. Que también te habla de la misericordia del Señor y de su conciencia sobre la extrema pobreza de sus contemporáneos. Porque le pudo haber dicho, véndelo y dáselo a tus parientes. O véndelo y devuelves a tu papá o qué sé yo. Pero no, véndelo y dáselo a los pobres. Que es como todavía otro énfasis más en que hay un desprendimiento, pero no es un desprendimiento solamente para la perfección personal, como después se va a leer este pasaje, ¿verdad? Siglos después esto se va a entender como una invitación a la perfección. Y dejamos la otra mitad y dáselo a los pobres. Es decir, que junto con el reto de la perfección personal, de la profundización de la vida espiritual a nivel personal, tiene que estar amarrado al compromiso de dar, de ayudar, de transformar la vida de la gente, ¿no? Y por eso esta invitación del Señor, como decía hace un ratito, nos lleva a la plenitud, ¿verdad? No al mero cumplimiento, sino a la plenitud. Y bueno, Pedro, que tiene una boquita bastante suelta siempre, ¿verdad? Le dice, mira, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Cuál es nuestra recompensa, no? Y entonces Jesús le dice, ¿no? Todo lo que va a tener, pero añade un detallito, con persecuciones. Y muchos de los comentaristas nos dicen, este es Marcos hablando de la situación que está viviendo su comunidad en ese tiempo. Porque sí, había compromiso, la gente sentía que, ¿verdad? Los que hemos sido apóstoles laicos o consagrados, sabemos de la generosidad de la gente, ¿verdad? Cómo te quieren, te atienden, te dan todo lo de ellos, ¿verdad? Simplemente porque ven en ti un mensajero del Señor, ¿verdad? Y eso es un detalle muy hermoso. Nosotros viajamos, tenemos casa, tenemos donde sea, porque la gente siempre tiene ese cariño para nosotros, no por nosotros mismos, sino por Cristo, ¿verdad? Pero entonces creo que hay mucha cosita linda ahí sobre el discipulado, sobre cómo entender el discipulado. Tú sabes, padre, que es bien interesante que en el primer párrafo, cuando está hablando del hombre rico, él dice, vende todo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Entonces, a mí me transporta la palabra de Jesús cuando hace la invitación de seguirlo, porque yo, ¿verdad? A través de la historia y leer un poco la Biblia, porque pues siempre he entendido que Jesucristo con esa sola palabra transformó el mundo, porque Él trajo a este camino primero a esos 12 con la palabra sígueme, que era la gran invitación de Jesucristo. Entonces, tú ves aquí cómo Jesús también, además de tener 12, sigue invitando a la gente, a otras personas, ¿verdad? Con sígueme. Y yo creo que
hay algo muy interesante para nosotros, un mensaje también muy interesante. Es bien hermoso el Evangelio. Es precioso. De verdad que sí. Pero también tenemos que acordarnos y recordar siempre que Jesús nos invita también a nosotros mismos. Cuando me pareció formidable cuando traíste el hecho, ¿verdad?, de que fueran los mandamientos que solamente eran para los discípulos. Me parece formidable porque nosotros tenemos que transformar nuestra vida, y en este momento de la historia en que estamos viviendo hay unas situaciones bien penosas en nuestro país y en otros países, no somos los únicos. Y tenemos que aplicarnos estas reglas, definitivamente, tomarlas en serio. Y de verdad tenemos que coger todo lo que tenemos y seguir al Maestro Jesús. Yo creo que también de parte de Jesucristo es una profunda humildad y ese amor incondicional por la gente, porque es que es como que lo ama profundamente, y se ve, ¿verdad?, en el texto que está escrito ahí. Yo creo que Jesucristo nos ama incondicionalmente a nosotros. Y fíjate que esa respuesta a esa invitación tiene que estar desde ese desprendimiento, porque cómo las posesiones nos amarran de una manera tan increíble. Sí. Si tú miras toda la historia de la espiritualidad a lo largo de los siglos, en lo que coinciden todos los maestros y maestras de la espiritualidad, es que hay que saber soltar, porque nos amarramos a las cosas, a las posesiones, ¿verdad? Y aquí estamos viendo a un joven que tenía todas las posibilidades de ser tremendo discípulo. Claro. Cumplía la ley, tenía sed, tenía ese entusiasmo, había ido corriendo a ver al Señor. O sea que había ahí todo un potencial tan grande, pero cuando llega el reto de el último desprendimiento, que es ese de la seguridad, porque ¿qué pasa? Cuando tienes tantas cosas, te sientes seguro no por la bendición del Señor, no por su misericordia, te sientes seguro por lo que tú posees y piensas que lo que tú posees es lo que te va a dar seguridad. Y por eso es que Jesús le dice, despréndete de eso, porque tu seguridad solo va a venir de Dios, pero eso requiere pues la gran valentía, ¿verdad? Por eso dice el Señor, qué difícil es para un rico, ¿verdad? Y no tiene nada que ver necesariamente con el ser rico o no ser rico, sino con la actitud con la que uno vive esa riqueza, ¿verdad? Mientras más te amarras a eso, mientras haces de la riqueza tu Dios, es imposible acercarte al Señor, porque todo tu corazón, tus ansias, tus anhelos están en ese asunto de mantener la riqueza, de que no te la lleven, de que, tú sabes, de que eso, ahí está tu fuerza, tu poder, cuando en realidad todo depende de la gracia y la misericordia de Dios. Tú sabes, Padre, que en ese sentido he meditado mucho sobre esta parte y pienso que así nos pasa a nosotros. Porque nosotros entramos en este camino, ¿verdad? Y hay un proceso de maduración espiritual profundo, pero que nosotros tenemos que provocar eso. Tenemos que adentrarnos en esto, tenemos que orar profundamente, tenemos que leer la palabra y tratar de entenderla. Tenemos que hacer acciones positivas, maravillosas por el resto de la humanidad, por nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo. Entonces, eso es como un gran proceso. Correcto. Y entonces yo pienso que nosotros tenemos que visualizarnos aquí como Él, porque Él sí, en su intención quería, pero cuando llega el punto final, pues entonces tal vez lo dominó más el dinero o la riqueza que otra cosa, y así nos pasa a nosotros. Así. Mire, no estamos exentos de esto, y en algún momento de nuestra historia nos ha pasado. Yo veo también a veces como la gente, el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Y lo sacamos para el día del Señor. Hay otros días también que son importantes, pero regularmente en nuestro país el domingo es el día del Señor. Pero yo veo que si hay verano, la gente prefiere ir a la playa, y entonces viene el próximo domingo rostizado porque decidió ir a la playa ese domingo, decidió perderse el día del Señor para ir a hacer otra cosa. Y así sucesivamente, hasta los compromisos familiares, ¿verdad?, dominan la parte de que el domingo es el día del Señor. Pues pasa lo mismo. Entonces, si tuviéramos una maduración espiritual muy grande y profunda, y de verdad tuviéramos ese compromiso con Jesucristo, diríamos, pues, después que yo vaya a la iglesia, yo voy a la playa. Después que yo vaya a la iglesia, porque este es mi compromiso, y yo tengo que responderle al Maestro.
después que yo vaya a la iglesia, entonces podemos reunir a la familia. Y no pasa nada, no pasa nada. Simplemente tenemos que educar también a las personas que están alrededor nuestro. Cuán importante es este camino para mí y para nosotros. Sí, tiene que ver también con qué dimensiones de nuestro ser dejamos abiertas al Señor, ¿verdad? Así. Porque a veces pues es más fácil una vida de cumplimiento exterior, ¿verdad? Pero la transformación interna es así que cuesta. Y aquí tiene que ver entonces con mis seguridades, con aquello que hace que yo me sienta seguro. Y este muchacho que cumplía exteriormente, pero tenía una sed sincera, porque dice Marcos, Jesús sintió que lo amaba, es decir, Jesús se siente tan contento, tan feliz de poder ver un entusiasmo como este, y lo quiere llevar a la plenitud, pero entonces él resiste porque unas dimensiones de su vida, él no estaba listo para cederlas, ¿verdad? Y creo que podemos examinarnos, ¿verdad? Y preguntarnos cómo está nuestra capacidad para dejarnos poner en las manos del Señor, ¿verdad? Sin reservas, ¿verdad? Cada rincón de nosotros que se queda sin el encuentro con el Señor es un rincón que le pasa lo mismo que el agua estancada. Después de un tiempo empieza a oler mal, y empieza a llenarse de limo y se pudre. Padre, te doy las gracias por el mensaje de esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Ha sido bien poderoso, de verdad, hablar sobre estas cosas tan importantes que nos hacen reflexionar profundamente en dónde estamos parados nosotros, ¿verdad? Como seres humanos cristianos ¿verdad? Que seguimos al Maestro Jesús. Gracias por estar aquí en Senderos y una bendición para la comunidad de San Francisco de Asís, donde el Padre es el vicario. Bendiciones. Gracias.